¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. En esta noche me da mucho gusto saludar a Iván Arrazola, que nos acompaña para platicar temas muy importantes, sin duda. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Trini, buenas noches. Augusto, buenas noches. Augusto Chacón. Hola, Trini, ¿cómo estás? Buenas noches, Bien, buenas bien, noches bienvenido. a todas, a todos. Iván, qué gusto estar contigo. Movidito el fin de semana. Muy movido. Mucho. Demasiado, sí, sí. Así es. Así que precisamente con todo lo sucedido justo el fin de semana es que vamos a compartir con usted el tema que sin duda en el ambiente político ha creado o ha habido muchas reacciones, que es justo la postura de Enrique Alfaro frente al 2024. Hablaremos del mensaje que dio el viernes y el día de hoy también se reúne con medios de comunicación y aclara o pule algunos detalles y también deja algunas dudas. Hay otro tema que sin duda hay que abordar y son las reglas electorales del INE, y es que los medios de comunicación ya están en la mira justo de este instituto, y no solo eso, también hay medidas cautelares que no quedan más que en un aviso, pero contra el Frente Nacional de Va por México, que justo le piden que frene un poquito la actividad para no caer en irregularidades. Así también tenemos sin duda que hablar de esto trágico suceso, la muerte de un periodista, el asesinato de un periodista en Nayarit y las manifestaciones en diferentes lugares de México, entre ellos, por supuesto, Guadalajara, reclamando, por supuesto, seguridad para el trabajo del periodismo en México. Y pues la nota también en aspectos políticos es la muerte de Porfirio Muñoz Ledo este fin de semana. A sus 89 años de edad pues deja de existir, y sin duda hablaremos qué fue lo que dejó en la parte política para México. Y bueno, pues era el viernes, todo el mundo estaba esperando sábado o domingo a que el gobernador Enrique Alfaro emitiera un mensaje sobre la postura que iba a tener respecto al proceso electoral 2023-2024, que tendremos también pues el próximo año para elegir presidente de la República, y que se ha colocado a Enrique Alfaro como uno de los candidatos a ocupar justo una de las, candidaturas, ¿no? Dice que no, y que se va a dedicar a cerrar bien Jalisco. Augusto. Sí, muy esperado el mensaje, sí, en distintos sentidos, que un personaje del empaque político del gobernador de Jalisco tome postura respecto a un proceso que se aceleró súbitamente. Si de por sí el proceso de Morena había impulsado a destiempo la carrera electoral, la irrupción de Xóchitl Gálvez a la arena política de las elecciones hizo que todo se acelerara y que todos los jugadores adquirieran una dimensión distinta frente al proceso del 24. Así, si Movimiento Ciudadano se quedó sin participar en las elecciones de gubernatura en el Estado de México y en Coahuila, esto impulsó sobre todo a los integrantes del partido a pedirle a Movimiento Ciudadano que se definiera respecto a su futuro hacia la elección. Ya Dante Delgado había dicho en noviembre diremos cuál es nuestra postura, pero insisto, esta irrupción de Xóchitl Gálvez hace que todo se apresure y que parezca que va a ser una elección de dos candidatos. El que postule o la que postule Morena y quien postule la oposición. Y así Movimiento Ciudadano se queda como el tercero en discordia. Sin embargo, gana una gran dimensión su decisión, y de ahí que esperáramos la toma de postura de Enrique Alfaro, que dijo no voy a ser yo candidato, pero sí, luego de hacer un diagnóstico, como lo hizo en el video, respecto a lo que en el país no está bien y que le gustaría que mejorara, dice, las condiciones no están dadas las dirigencias de los partidos, y de pasada hay un rompimiento un tanto blando con el líder del Movimiento Ciudadano del país, con Dante Delgado, porque dijo el gobernador, parece que la opinión de Jalisco no cuenta. Y entonces yo me voy a dedicar a cerrar mi sexenio, a terminarlo bien, hay mucho por hacer en Guadalajara, tampoco voy a ser senador, y así deja a Movimiento Ciudadano en vilo. Porque no entiende el plan de MC. No lo entiende, y no lo entiende porque lo dijo claro. No se toma en cuenta la opinión de Jalisco, que es, creo yo, la ficha más importante de Movimiento Ciudadano. Sin duda, no se sintió escuchado, no hubo eco. Fue el reclamo que hizo también el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro. Iván.
Vengo escuchando diferentes posturas, diferentes análisis desde el día viernes que Enrique Alfaro da su anuncio. Unas en el sentido de que, bueno, con este anuncio de la no participación como candidato a la presidencia de la República, muchas voces dicen, con eso acaba de enterrar su carrera política Enrique Alfaro, no hay futuro. Y por otro lado, otro análisis que lo que dice es, bueno, a partir de esta decisión, Enrique Alfaro está entrando a jugar ya en el terreno de la política nacional, ya deja de ser gobernador para instalarse precisamente en una posición en la cual va a negociar directamente con el candidato o la candidata del frente, va a negociar con los liderazgos del PAN, PRI y el PRD acerca de lo que va a ser en el futuro Movimiento Ciudadano, y al mismo tiempo cuestiona a Dante Delgado, el coordinador nacional de MC, acerca de esta postura aislacionista. Ya lo comentaba Augusto, sonaba muy raro toda esta cuestión de no presentar candidato en Coahuila, no presentar candidato en el Estado de México, alegando que había un supuesto pacto entre el PRI y el PAN y Morena para intercambiarse gubernaturas, ¿no? Eso no terminaba de quedar claro en dónde exactamente se encontraba ese pacto y bajo qué condiciones. Y lo que pone en duda Enrique Alfaro es, no podemos ser una tercera vía, hablando estrictamente de MC, cuando no precisamente presentas candidatos. Cuando no participas, no estás en la jugada, ¿no? Cuando no estás en la jugada y sobre todo cuando no te pronuncias y cuando no te defines desde tiempo antes. ¿Qué es lo que dice hoy Enrique Alfaro frente a esta cuestión que le dice Dante Delgado de que en todo momento ha habido diálogo? Lo que Enrique Alfaro le dice es no ha habido diálogo, ha habido un monólogo, sí me escuchas, pero no me dices nada. Entonces, evidentemente lo que Enrique Alfaro está haciendo es forzar una posición en la cual este es un momento en el país en el que no se puede quedar fuera de la discusión, de la decisión que se va a tomar. Se tiene que tomar postura, o se está con Morena o se está con el frente, pero una tercera vía, lo que dice hoy en su mensaje Enrique Alfaro, si definimos candidato para diciembre, pues ya las cartas van a estar echadas, difícilmente vamos a poder competir en esa circunstancia. Entonces me parece que es una decisión que al menos lo que va a provocar es abrir un espacio de negociación, poner en predicamento el liderazgo de Dante Delgado. Me parece que hay todavía muchas cosas que están por escribirse en esta pugna, ¿no?, que recién está iniciando. Es que justo en el liderazgo es en lo que quisiera enfocar esta siguiente reflexión, y es que Enrique Alfaro es MC o MC es Enrique Alfaro. Si me explico, sin Enrique Alfaro no hay Partido Naranja en Jalisco, o sí lo hay, es pregunta. O cuando Enrique Alfaro tome, ¿no?, a su grupo de todos aquellos que le han seguido durante 20 años, porque así lo señaló, los haga suyos en el sentido de comenzar un frente político electoral para 2024 ajeno a MC. ¿Qué va a pasar en Jalisco con estas dos figuras, ¿no?, el liderazgo de Enrique Alfaro y el partido como tal? Yo creo que Enrique Alfaro es sin duda el líder del Movimiento Naranja en Jalisco, pero tiene una ventaja, ha creado una estructura. Es decir, a diferencia de MC en Nuevo León, que podría ser el otro bastión de Movimiento Ciudadano, y solo porque tienen al gobernador que ganó por default, no porque tenga una estructura, el partido donde tiene una estructura es en Jalisco, y esa estructura depende del trabajo de Enrique Alfaro y su grupo. Es lo que él tiene para pedir que Movimiento Ciudadano juegue a otra cosa. Sí, la atención está dada con el coordinador nacional, con Dante Delgado, que quiere jugar de otra manera, pero ni siquiera abre las cartas. Porque, insisto, ya está visto que va a ser una elección de dos, la oposición, representada por lo pronto mayormente por la alianza, pero sobre todo por la irrupción de Xóchitl Gálvez y por los candidatos de Morena. Con una complicación extra que tiene el gobernador Alfaro aquí. Morena ha venido creciendo en la preferencia de la gente en Jalisco. Si la transición en Jalisco no se maneja bien a favor de Movimiento Ciudadano, puede Morena sacarles un susto. Así que tiene la tarea de conducir una transición
que continúe el proyecto de Movimiento Ciudadano en Jalisco y al mismo tiempo ser un factor de decisión a escala nacional. Llegar a diciembre con una decisión así ya no será nada. Vienen tiempos muy intensos. De aquí al 3 de septiembre para la Alianza y al 6 de septiembre para Morena, donde se definirán uno a su coordinador de la cuarta transformación y el otro, el líder del Frente Amplio opositor, que es lo que se está creando. Ahí las cosas van a empezar a cambiar. Y si termina siendo Xóchitl la elegida por la Alianza, sin duda el papel de Enrique Alfaro cobrará una dimensión distinta. Ahorita, decantarse directamente por la Alianza, sin saber si la Alianza, porque tiene de por medio a Alito Moreno y a Marco Cortés, va a jugar con todas las cartas sobre la mesa, sería entregar el territorio sin saber realmente qué va a suceder. Hay una frase, ¿no? Esta de con el PRI a la esquina, y la vuelve a usar Samuel García, ¿no? Es muy contradictorio lo que sucede en MC y sobre todo con la dirigencia nacional. Pareciera que Dante Delgado tiene memoria corta, pero muy corta. En el 2006, Dante Delgado jugó con López Obrador. En el 2012, nuevamente juega con López Obrador. En el 2018, decide jugar con el PAN y con el PRD. Personajes que hoy vemos, como por ejemplo Patricia Mercado o Salomón Chertorivsky, son personas que terminan reclutando de toda esa política de alianzas que ha hecho MC a lo largo de su historia. ¿Y por qué lo ha tenido que hacer? Pues porque en un principio, cuando era un partido emergente, cuando era un partido considerado pequeño, pues si no era por medio de alianzas, perdía el registro, ¿no? Entonces, esa es la práctica, la tónica, y pareciera que hoy a Dante Delgado pues se le olvida eso, ¿no? Hoy ya se siente fuerte, se siente seguro, pero que además, si algo ha ayudado a MC, pues es precisamente lo que comentaba Augusto, en Jalisco, que ha sido el principal bastión de MC, el que le ayudó a crecer, a rebasar por mucho ese 3%, pues sin duda ha sido Jalisco, pero pues no se podría entender sin el protagonismo que ha tenido Enrique Alfaro en cómo ha ido creciendo el partido. Y el protagonismo que tuvo ese movimiento naranja de Jalisco en Nuevo León, para que Samuel se pudiera colocar como gobernador. Claro, y no perdamos de vista un elemento de evaluación muy importante para el Movimiento Ciudadano en Jalisco, que ganó las elecciones intermedias. No le había sucedido a los gobernadores previos, que normalmente a la mitad de su mandato perdían el Congreso, perdían la zona metropolitana de Guadalajara. Movimiento Ciudadano refrenda la mayoría del Congreso y refrenda las alcaldías, las más importantes del área metropolitana de Guadalajara, y eso nos habla de la estructura que tiene el partido aquí y que no se hizo gracias a Dante Delgado. Y Dante Delgado no está considerando eso. Así como planteabas tú qué tanto es MC Enrique Alfaro o viceversa, yo te diría, estaríamos hablando de Dante Delgado si no estuviera Enrique Alfaro de por medio. Si Enrique Alfaro no pudiera haber pensado en ser candidato a la presidencia, si Enrique Alfaro no hubiera tomado una determinación pública que tuvo impacto nacional, me parece que el que no está midiendo bien sus cartas o las está midiendo para un escenario que no tenemos sobre la mesa es Dante Delgado. Y dice en su mensaje Enrique Alfaro que tiene un proyecto, un gran proyecto. Al tiempo que critica mucho a la política y que dice, yo no quiero pertenecer a un partido político, ¿no? Casi así como Dios me libre llegar a pertenecer o liderar, ¿no? Un partido político, ser presidente justo de un partido. ¿Qué hay en esas palabras de Enrique Alfaro? ¿Sí es un proyecto a futuro dentro de la política o qué presumen ustedes? Digo, obviamente fueron monedas que se quedaron en el aire, pero las podremos bajar y desde esta historia, ¿no? Donde Enrique Alfaro juega con López Obrador en el inicio de Morena, ¿no? También, ¿qué podría pasar en un futuro con Iván, con Enrique Alfaro? Pues en principio el gran proyecto, o posiblemente el más importante después de la presidencia de la República, que pues él en algún momento lo anunció, pues es el tema de la sucesión en Jalisco, ¿no? Y ahí es donde precisamente me parece que se abre como la otra gran historia a partir del anuncio de Enrique Alfaro, y es pues esta
separación entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, que también va a afectar la propia candidatura de MC en el Estado, ¿no? Evidentemente, pues la opinión de Enrique Alfaro va a ser muy importante, pues porque él es el que fundó este partido, ¿no? Entonces vamos a ver también ahí cómo va a ser el estira y afloja para determinar esta candidatura, que además, pues MC no ha mostrado, no ha dado claridad sobre cómo va a manejar sus procesos internos, ¿no? Entonces, creo que ahí también va a haber un aspecto muy interesante. En respuesta corta, ¿se fortalece con esto Enrique Alfaro? Yo siento que sí se fortalece y que pone bien claro quién va a comandar la transición en Jalisco y que no va a transigir con Dante Delgado tan fácilmente como se hubiera planteado. Recordemos que el viernes cierra su mensaje el gobernador diciendo: inicia una nueva etapa, vamos a darle. ¿Cuál es en esta nueva etapa? Igual ajustar Jalisco, ajustar la transición en Jalisco y que ese sea el proyecto al que está apostando, independientemente de que eso se vuelva además de impacto nacional en función de lo que se determine en las dos grandes corrientes que hay ahorita para proponer un candidato o candidata a la presidencia de la República. ¿Se fortalece Enrique Alfaro? Desde luego, no solamente se convierte en un interlocutor, sino en un tomador de decisiones que seguramente, si se sienta a la mesa a negociar el tema de quién va a ser el candidato del frente, Enrique Alfaro va a estar ahí emocionado, porque además está habilitado, pues porque ya prácticamente está dejando la gubernatura, a diferencia de otros actores como Luis Donaldo Colosio o el propio Samuel García. Y en este proceso, ¿qué papel está jugando el Instituto Nacional Electoral? Lo vamos a platicar regresando de la pausa. El Instituto Nacional Electoral ha decidido monitorear a los medios de comunicación, sobre todo a aquellos programas de opinión. Las reglas electorales del Instituto Nacional Electoral, del INE, y yo preguntaba aquí en la mesa durante la pausa, ¿no? ¿A qué está jugando el Instituto Nacional Electoral? La respuesta podría ser, ¿no? Bueno, es árbitro electoral. Pero ¿desde cuándo el árbitro electoral tiene puesto el ojo en los medios de comunicación de la forma en cómo se ha anunciado, Iván? El proceso de monitoreo es algo que regularmente hace el INE, sobre todo en épocas de campañas electorales, pues precisamente para revisar que en los espacios informativos, en los noticieros, pues se le dé una cobertura equitativa a cada una de las fuerzas políticas que participan en el proceso. Hay aspectos que llaman la atención de esto, porque esto que nos está anunciando el INE sobre el monitoreo, pues se da en los procesos de precampaña y de campaña, pero resulta que no estamos en ninguno de esos momentos. Entonces, es complejo. Por ejemplo, seguramente vieron esta desafortunada mofa que hizo el presidente López Obrador el día viernes, burlándose de Xóchitl Gálvez por el tema de que anda en bicicleta, y bueno, el presidente dice tamales. Y si los tamales o no. Y que es muy desafortunado, ¿no? Ver que el presidente habla, despotrica, señala a sus adversarios, y que nadie puede hacer nada para detener todos estos ataques de parte del presidente. Está en campaña. Está en campaña. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque el árbitro no puede intervenir o porque el árbitro no quiere intervenir. Porque además en esta parte que mencionas del monitoreo, ahora se va a incluir un aspecto que se puede considerar novedoso, y que son los programas de opinión. Entre estos programas de opinión, por ejemplo, se encuentra Tercer Grado, se encuentra también La Hora de Opinar de Leo Zuckerman, se encuentra Primer Plano. Entonces son varios los espacios de opinión que se van a revisar. La pregunta es, ¿para qué, no? Tendría que revisarse. ¿Se alcanzará a revisar Plural también? ¿El periodismo en plural? También En este momento son estos 4, Trini. Digo, ya si los revisan, pues bueno, habrá que estar atentos, ¿no? La idea, ¿cuál es? Básicamente, pues ver si se hace o no una cobertura equitativa, ¿no? Pero me parece que un aspecto delicado de todo lo que estamos viendo en estos momentos es cómo los actores políticos se pueden cruzar descalificaciones, pero sobre todo el presidente de la República, que lo haga de esta manera, y que no haya una autoridad que pueda controlar, que pueda poner un orden, sacar tarjetas y decirles basta. A ver, hablas de esta equidad, ¿no?
Y el tema es que en semanas pasadas, el Partido de Acción Nacional, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos interpuso una queja por actos anticipados de campaña, ¿no? Proselitismo por parte de Morena, y resolvió el Instituto Nacional Electoral que no pasaba nada. Ahora hay también una observación y en contra de este frente, ¿no? de la oposición, y ahí sí se pronuncia de una forma diferente, como más, como si ahí se hubiera algo que señalar, ¿no? Y dicta medidas cautelares para que el Frente Amplio por México se abstenga de cometer algún tipo de irregularidades, ¿no? ¿Por qué no hace lo mismo con Morena si lo hemos visto claramente desde hace ya muchos meses, todas estas actividades que están realizando las corcholatas, y lo digo entre comillas, pues, pero y no hay ninguna reacción ante eso? ¿Por qué con el Frente sí? Bueno, creo que es evidente. Hubo dos grandes manifestaciones para defender al INE. El INE no se toca, fue la gran llamada de atención de la gente, no solo del círculo rojo del periodismo, de la clase política. Y dado el tipo de nombramientos que se dieron, pareció a simple vista que no se había tocado al INE, pero sin embargo se le había puesto ya un torpedo en la línea de flotación, porque el INE, que más allá de un árbitro, es el organismo garante del derecho a votar y a que el voto se respete y cuente. Esa es su verdadera función. Y para que el voto cuente y sea legal, decidimos los mexicanos y las mexicanas hace muchos años que debería haber un piso parejo para todos, que las autoridades no deberían hacer campaña en favor de unos u otros candidatos, que el dinero público no se debería emplear a favor de la facción que estuviera en el poder. Y eso es lo que el INE tenía que garantizar, la justicia y la equidad en el proceso electoral, y es justamente lo que ya no está garantizando. ¿Y por qué? Porque perdió legitimidad, porque perdió la base social a la que se debe y le tiene miedo al Poder Ejecutivo. Al presidente sí, pero sobre todo a todo el Poder Ejecutivo, que es capaz de lanzarse contra el Poder Judicial y ya no digamos contra un organismo autónomo como el INE. Lo que diga el INE, lo que diga la presidenta de su consejo, la verdad ya no nos llega nada, y no le llega nada a los actores políticos. Y en esta persecución a los medios de comunicación, a los opinadores, luce un verdadero contrasentido, porque si nos apegáramos estrictamente a la ley, hay muchas cosas de las que acabamos de decir en el bloque anterior que debimos haber matizado, porque no estamos hablando de la presidencia, porque no estamos hablando de campañas, y tendríamos que haber tenido cuidado por lo que dice la ley. Pero al mismo tiempo, desde el periodismo, lo que nos toca es reflejar lo que sucede en la realidad. Y si las corcholatas, según las designa el presidente, y ahora la alianza para construir este Frente Amplio, están haciendo actividades que inciden en lo político público, la obligación del periodismo de darle a conocer y la obligación de quienes lo observan profesionalmente es dar su opinión. ¿Irá el INE contra la libertad de expresión? Me parece que cualquier tribunal de medio pelo le va a frenar esas cosas. Porque la determinación que debimos haber tomado es entonces no demos cuenta de esas que son a todas luces campañas políticas electorales, porque ahí están los espectaculares, porque ahí están los anuncios, ahí están las pautas pagadas en medios de comunicación. Es una precampaña estrictamente hablando y nadie hace nada. Nosotros tendríamos que no dar cuenta de eso para quedarnos dentro del marco de la ley que nos dimos para estas elecciones justas y equitativas. Me parece que no. Sí, hay un gran omiso que es el INE, pero hay otro muy importante que es el presidente de la República, que torció las reglas como las suele torcer, que él ya lo dijo claramente hace unos años: no me vengan con que la ley es la ley. Y entonces es, como se dice coloquialmente, China libre, y todo mundo hacer lo que pueda, porque si no, el vagón pasa. Ajá. El vagón pasa y te quedas atrás. Ya sea que estés en el periodismo, ya sea que estés en la política. Pero si el presidente nos dijo, y lo dijo muchas veces antes de tomar posesión, vamos a acabar con la corrupción porque la corrupción se barre de arriba abajo, él la está ensuciando de arriba a abajo en términos electorales y en muchos otros, pero estamos en lo electoral. Él está ensuciando el proceso electoral con su intervención, con sus observaciones clasistas y racistas, a las que no solo en INE le tendría que llamar la atención.
también la comisión para prevenir la discriminación. A lo que se refería, justo te referías, Iván, de esas expresiones que emitió contra Xóchitl Gálvez, pues eran para que hubiera ya un pronunciamiento por parte del Instituto Nacional Electoral y veo yo como dos caras, ¿no? De las dos caras de la moneda. El INE juega primero a no observar los actos anticipados de campaña, a no observar este tipo de aseveraciones, ¿no? Desde esta mañanera, ¿no? Los actos, pues, de campaña, porque no solamente son espectaculares, sino el ir y platicar con la gente en grandes eventos, etcétera. Pero del otro lado, estas dos cosas, ¿no? Medidas cautelares para el frente, pero sobre todo esto que nos referíamos al principio, no solamente habrá como un observatorio, sino también están establecidas sanciones contra periodistas y medios de comunicación si en este proceso en el que nos encontramos ahorita, que no es de precampaña, pudiéramos ser acreedores a una sanción. Pues mira, más que sanción sería una observación, un señalamiento a que este medio no es equitativo, este medio se está cargando, o este espacio informativo se está cargando más hacia... ¿Como otra visión de las mentiras? ¿Quiénes quieren las mentiras? Un poco iría en ese sentido. Pero fíjense, hay algo curioso en todo esto. Precisamente la semana pasada, cuando se anuncia todo este tema del monitoreo a los medios y estos espacios de opinión, se da una desafortunada reunión entre Jesús Ramírez Cuevas y la presidenta del INE, y posteriormente se anuncia como todo el tema del monitoreo. Y algo que se ha hecho recurrente, al menos con la llegada de este nuevo INE, de estos 4 consejeros, es que esta cercanía con el presidente de alguna forma comienza a generar suspicacias de exactamente en qué términos se está negociando. Porque además hay que señalar algo que me parece vamos a decirlo así, complejo. La comisión de quejas, que es la que se encarga de estas medidas precautorias que se le imponen a los partidos, está conformada por 3 consejeros. Claudia Zavala es una consejera que viene ya de tiempo atrás. Ya hay 2 nuevos consejeros que han llegado junto con Guadalupe Tadei, que es Rita Bell y Jorge Montaño. Y curiosamente, en los 2 casos en que se han tenido que votar si se imponen o no medidas cautelares a Morena, estos 2 consejeros han votado en contra de que se les pueda imponer alguna medida de este tipo. ¿Y qué es lo que han señalado? Lo que dicen, estas son parte de las actividades partidistas que está haciendo un partido. Para ellos es normal que se puedan hacer mítines, para ellos es normal que se hagan estas asambleas, que se pueda pedir el voto, que se pueda denostar opositores. Y la consejera, que ya venía de tiempo atrás, pues ha dicho, a ver, esto son actividades proselitistas, no las deberíamos de permitir. Y bueno, resulta que de las 2 que se le han querido imponer a Morena, ninguna ha pasado. Y en esta que se le impone al frente, voto unánime. Los 3 consejeros votan a favor de que se le impongan estas medidas cautelares. Me parece que algo que tiene que tener con mucho cuidado el INE es el tema de la imparcialidad, porque podría afectar severamente la contienda. ¿Le resultó entonces al presidente llegar, golpear, debilitar y ya débil entonces entrar con una nueva forma de administrar, ¿no?, el Instituto Nacional Electoral? ¿Estamos en riesgo de perder el instituto o estamos en riesgo de continuar con un instituto que no hace nada, sino simplemente mecánicamente organizar elecciones? ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional Electoral, Augusto? Estamos ante un riesgo que creíamos haber superado, el riesgo de no confiar en el resultado. Pero se nos olvidó a la población también, ¿no? Se nos olvidó, y más a los jóvenes. Se nos olvidó que antes no confiábamos en lo que nos decían. Eso lo había superado el INE. Había habido conflictos, había ciertas desavenencias electorales, pero jamás, salvo López Obrador, que nunca pudo probar que se le hizo fraude, teniendo los mecanismos para probarlo, pero a final de cuentas ganó. Y todavía en la elección intermedia sus candidatos a las gubernaturas ganaron. El INE condujo las elecciones bastante bien. Estamos llegando al punto en el que podemos no confiar en los resultados. Y más, el INE no lo habían pedido tanto, pero habíamos logrado más o menos contener el ingreso de dinero
mal habido a las campañas electorales a partir de que el Estado mexicano provee a los partidos y a sus candidatos de cantidades muy ricas para hacer sus campañas. ¿Quién está vigilando de dónde salen los recursos con los que se están haciendo estas campañas tan costosas? Y ese es otro riesgo que estamos corriendo y el INE tendría que poner un ojo ahí. Tiene una oficina de fiscalización específica para medir lo que hacen los partidos, justo porque no queríamos dinero mal habido en las campañas y eso también lo podemos perder. No es solo que no haya un árbitro que pite la sanción y saque una tarjeta de pronto, es la certeza en el régimen democrático que tenemos ahora y para el que nos habíamos dado el INE. Es mucho lo que está en juego y lo puso en juego, por supuesto, el presidente sabiendo lo que iba a conseguir, desacreditar al INE, instaurar el miedo en su operación cotidiana y que sus juicios no fueran creíbles. Lo que acaba de suceder con estas sanciones para la alianza. No se ha dejado, por ejemplo, la Suprema Corte, que a pesar de la presión, a pesar de las agresiones, sus decisiones siguen siendo apegadas a derechos, siguen siendo para honrar a la Constitución y eso los mantiene con una dosis de credibilidad. Con el INE, además de lo que hace el presidente, es ahora lo que ellos y ellas mismas están haciendo dentro de la institución. Y si no llegara a ganar Morena en el 2024, suponiendo, ¿qué podría pasar con un INE como el que tenemos? Pues bueno, lo que se tendría que esperar es que, en principio, se haga una reforma para regular el tema de las precampañas, ¿no? Que prácticamente pues ya nos desbordamos. El país necesita una reforma electoral urgentemente y Morena pues no se ha prestado, ¿no? La reforma, el famoso plan B, va en otro sentido. Ya sé, ¿no? Me parece que lo más preocupante que estamos viendo, que estamos presenciando es el hartazgo que va a generar en la ciudadanía este tipo de campañas. ¿Podremos estar dispuestas a aguantar un año con estos ataques, un año con estas descalificaciones, con un nivel de debate tan bajo? Al final, a lo que lleva a la ciudadanía es al hartazgo, a desconfiar más de lo que ya desconfía de la clase política, a decir todos los partidos políticos son iguales. Y eso lo único que termina reflejando o a lo que nos lleva es a un alto abstencionismo electoral en las elecciones. Ya lo vimos en el Estado de México, cómo no se alcanzó ni el 50% de la participación. Entonces, me parece que si el INE no es capaz, y bueno, también aquí el Tribunal Electoral va a tener un papel muy importante, pero si no son capaces de sacar las tarjetas a tiempo, vamos a tener unas consecuencias no deseadas. Al final, me parece que ese hartazgo con el que también la clase política, los partidos políticos se manejan, puede terminar beneficiando al partido que tenga mayor voto duro. Entonces, me parece que aquí las señales que se están enviando no son las adecuadas, no es lo mejor para el país. Y sí el INE, sí el tribunal tienen la obligación de poder garantizar un proceso equitativo y legal. Porque empieza uno a leer a analistas de la vida política, ¿no? Lo que está pasando en diferentes países y ya están poniendo el ojo en México. Y dicen que si las cosas van así, a este ritmo, vamos a tener unas elecciones 2024 nada tranquilas. Y estoy hablando no solamente de un asunto de si se va a alterar las urnas, etcétera, sino sangrientas. Así lo están manifestando, o sea, se está en riesgo la paz y la tranquilidad en una jornada electoral. ¿Podríamos llegar a eso así como lo vemos o estoy yo exagerando o están exagerando quienes han expresado su preocupación? Oh, es una preocupación real y la semana pasada se publicó una encuesta, un periódico de circulación nacional que las ha hecho tradicionalmente para medir cómo va la preferencia por las corcholatas. Y bueno, salió lo ya conocido, Claudia Sheinbaum adelante, subió un poco Marcelo Ebrard, Adán Augusto se mantiene, etcétera. Eso ya lo conocemos. Pero cuando el diario le preguntó a la gente, a toda su muestra, que es importante y es rigurosa, a cuántos de esa muestra les importaba realmente eso que estaba pasando, solo a 17%. Y de pronto nosotros, el periodismo, la opinión, hablamos como si fuera el todo del país. No. Al margen de lo que está pasando con las elecciones, al margen del presidente enfrascado exclusivamente en denostar a sus opositores políticos, hay un país que está sucediendo
y en lo que le está sucediendo hay unos datos de inseguridad terriblemente devastadores. Por supuesto hay buenos, la economía no va mal, el empleo no va mal, la desigualdad va terrible, pero ahí está, esa es la realidad con la que se va a encontrar la elección el año que entra. En algunas otras participaciones, Augusto, habías comentado que la economía va bien. Arrastrar los mismos números en cuanto a crecimiento económico de hace 20 años, entiendo, con una crisis como la que provocó la pandemia, ¿es estar bien? Aparte, reaccionar con esas bajas tasas de crecimiento ante los problemas económicos, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, los problemas políticos que está enfrentando Estados Unidos y que nos ha dejado respirar. Podemos decir entonces que lo grueso de la economía de México está en buen estado. Lo grueso de la economía va bien, nada más mide el empleo, mide incluso el Producto Interno Bruto, que no es el ideal, pero tampoco en Estados Unidos, y se ha mantenido creciendo. Pero así sucedía hace 20 años. Claro, nadie ha dicho otra cosa. Ok. Nadie ha dicho otra cosa. Por eso yo siempre al dato económico de la gran economía adjunto la desigualdad, porque la pobreza también sigue creciendo, porque no hay posibilidad de salir de la pobreza en los esquemas actuales que tenemos en el modelo económico. Eso es real. Y estamos a unas semanas de tener los datos de pobreza, y entonces podremos decir, sí, ciertos números, la exportación, el ingreso de divisas, el crecimiento del país, el empleo, no van mal. Pero hay muchas otras cosas que van muy mal. Por ejemplo, la seguridad social no está en consonancia con la riqueza del país, y nos vamos a quedar sin el sistema de salud equivalente al de un país nórdico. En ese sentido, no es que todo esté bien, sí. Hemos venido con la misma inercia del manejo económico del país de siempre. Ahí no ha variado. Que se está incurriendo en gastos que pronto nos van a pasar la factura. Si Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto fueron gastos excesivos y siguen siéndolo, y todavía no le van a producir al país lo que se esperaba que produjera. Tenemos que hacer una pausa, y justo una de esas variables es la inseguridad, ¿no? Que no se ha podido abatir. Así que vamos a la pausa y regresamos con ese tema. No podemos dejar de abordar esta triste y lamentable historia. Nuevamente, nuevos ataques contra la prensa en México. Asesinan al periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez. Hay manifestaciones a lo largo y ancho del país en protesta por este periodista de Nayarit, que él operaba su ejercicio periodístico en torno a actos violentos, como era, por ejemplo, fosas clandestinas. Fueron levantados 3 periodistas, 2 de ellos regresaron con vida, pero no fue así el caso de Luis Martín Sánchez Íñiguez. Iván, platicas, ¿no? Este caso donde el INE tiene una indicación nueva para observar a los periodistas, pero no han podido observar cómo trabaja la y el periodista en la calle, a tal nivel que estamos contando las muertes en este sexenio, y ha rebasado cualquier cifra de sexenios anteriores. Luis Martín Sánchez Íñiguez es ahora quien se suma a esta lista, lamentablemente. Estamos hablando ya van más de 60 periodistas asesinados en el sexenio de López Obrador. Estamos hablando además de un estado en el que hasta no hace poco pues había un control por parte del narcotráfico, ¿no? El procurador, el fiscal, el gobernador están actualmente presos por temas relacionados con el narcotráfico, ¿no? Que no es un asunto menor. Y encima tenemos un gobierno que niega la realidad, un gobierno federal que dice, pero es que antes los que asesinaban a los periodistas pues era el propio Estado, ¿no? Y ahora se podrá decir, bueno, sí, ya no los asesina el Estado, pero sí los ataca, sí los estigmatiza, no los protege. Entonces hay una responsabilidad también por parte del Estado ante una situación de estas características, ¿no? Que además pues el Estado comandado por López Obrador ha espiado a
a periodistas, ¿no? Ahí tenemos el caso de Ricardo Rafael, espía activistas, a defensores de derechos humanos. Entonces, cuando el presidente sale y lamenta y justifica que, pues bueno, ya su gobierno no persigue a periodistas, pues bueno, lo que podremos decir es, entonces, ¿qué haces para protegerlos, no? Lo que ha hecho básicamente este gobierno es pelearse con todos aquellos que le han dicho no estás cuidando adecuadamente el ejercicio periodístico en este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos a cada uno de estos casos de periodistas que trabajan en estados con altos niveles de inseguridad, altos niveles de conflictividad, y que dices, bueno, esta es una de las actividades más peligrosas para realizarse, ¿no? ¿Quién realmente va a estar dispuesto a seguir con esta profesión viendo los resultados que se pueden tener, ¿no? Me parece que mientras el Estado no tome conciencia del papel, de la función que debería de cumplir, los casos pues se van a seguir acumulando, ¿no? No en este sexenio, sino en los que vengan, ¿no? Lamentablemente. Una inercia que no parece parar, ¿no? No, y decía Iván, es peligroso ejercer el periodismo. Digo, en este país, por estos días, es peligroso ejercer el periodismo, es peligroso ser migrante, es muy riesgoso ser mujer, es muy riesgoso trabajar en el campo, es muy riesgoso salir de noche a cualquier carretera, todo implica un riesgo y eso es nada más la ausencia del Estado, la carencia de un Estado de derecho pleno. El caso de la muerte de Luis Martín, que el que maten a un periodista es tan importante como cualquier otro homicidio. No son los periodistas, no somos los periodistas personas a las que haya que tenerles una atención diferente. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando matas a un periodista estás atacando la libertad de expresión directamente. Y por eso nos atañe a toda la sociedad de manera tan puntual. Si perdemos esa libertad, perdemos la democracia y perdemos la posibilidad de la libertad. Eso es lo que está como señal cuando se asesina a un periodista y no cuando se asesina a uno. Cuando se asesina a 60 y lo único que recibimos de la Presidencia de la República es un comunicado diciendo lamentamos profundamente y condenamos con energía. Y no pasa de ahí, no hemos atrapado a nadie que haya matado a un periodista, pero no solo podrá atraparse a los autores intelectuales, pero podemos saber el por qué conculcar la libertad de expresión, por qué la libertad de expresión le incomoda. Desde el presidente de la República, ya lo señalaba Iván, hasta los criminales que deciden resolver el indiferendo que tengan con la opinión de un periodista a través de asesinarlo. Sí, el país se ha vuelto peligroso para prácticamente cualquier profesión, menos la de ciertos políticos, porque incluso entre ellos ya no es tan seguro, sobre todo si estás en la parte baja de la política. Sí, es una señal terrible. El Estado, dice el presidente, ya no persigue periodistas, ya no los mata, por omisión lo está haciendo. Y porque a final de cuentas las agresiones del presidente, que es mucho más duro con los periodistas que con cualquier criminal, es más insidioso para criticar un trabajo de un periodista y criticar su modo de vida, el que sea real o ficticio como lo hace el presidente, que criticar el modo de vida de un narcotraficante. Jamás le hemos visto decir algo al respecto. Sí el Estado está involucrado por omisión y no son pocos los que han muerto, pero considerémoslo desde ahí, es a final de cuentas la libertad de expresión la que se está poniendo en juego y ya no es un caso aislado. Y además, si bien habíamos venido con una lista de periodistas que se desempeñaban en medios de comunicación más pequeños, esta vez tocaron a uno de los grandes medios de comunicación del país, quizá el más influyente de este sexenio, como es La Jornada. Y entonces la sensación de indefensión... Es un periódico que tiene una inclinación hacia... Sí. Y digo, es evidente y es conocida. Y aún así mataron a su corresponsal. Ahí está La Jornada, que no ha dejado de estar señalando. Es una señal de alarma todavía doble, porque es esa vía de la realidad que va por un lado y la de la política que va por otro. Estamos encantados viendo campañas, buscando encuestas, qué se dijeron unos a otros. Mientras tanto, los criminales hoy mismo en Chilpancingo y por todas partes haciendo de las suyas,
arredrando a la policía, y si no son los criminales, ahora es la población abierta que dice ya no los queremos aquí, drones con bombas en Apatzingán. Esa es la realidad que está corriendo mientras estamos muy entretenidos escuchando al presidente de la República brincarse todas sus obligaciones o desestimar la muerte de los periodistas. El periodismo en una democracia es fundamental. Si no hay libertad de expresión, la democracia queda muchísimo a deber y vamos camino para allá. La invitación no es a que sintamos más que otras muertes, la de Luis Martín. La invitación es saber qué significa esa muerte para el país. Esa muerte y las otras 59 y las otras 100 que se vienen acumulando de unos años acá. ¿Qué significa para el país? El punto en el que estamos en términos de violencia, no llegamos ayer. Hemos venido acumulando, por un tal lado, la desidia de nosotros de ver puntualmente esa realidad que siempre se nos aparece en el momento más inoportuno, por estar muy concentrados viendo esa otra pequeñita, mínima de los diferendos entre políticos que solo se quieren repartir el botín. ¿Sabes qué? Veo que cuando lamentablemente no vemos una historia como esta, dicen, es que se está analizando si murió por que si hay alguna relación, ¿no?, su asesinato por su ejercicio periodístico o no. Yo entiendo esta parte, ¿no?, legal, ¿no?, esta parte judicial donde tienes que definir, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué te sirve estigmatizar a un periodista en el sentido de, ¿no?, que hay posibilidad de que anduvieran algunas otras actividades y por eso divides, ¿no?, desde el inicio? Vamos a investigar si fue por el ejercicio de su profesión o fue por otra cosa. Y cuando observas que hay una impunidad total y que no supiste nunca por qué, pero sí lanzaste el mensaje, ¿sí me explico? O sea, sí lanzas el mensaje desde el inicio de que pudiera haber otra, ¿no? Pero es el mecanismo que se ha seguido con todas las víctimas en este país, revictimizar. Y entonces no traemos a nosotros la responsabilidad, ¿no?, de decir, yo tengo el derecho de informar y tengo el derecho de ser informada, tengo derecho a hacer uso de la información como pública, como a mí me plazca, ¿no?, en el sentido de hacérmela llegar, Iván. Míralo, no solamente hay un tema en el cual, ya no dice Augusto, a víctimas que terminan siendo asesinadas, lo primero siempre es, bueno, andaba en malos pasos, tenía alguna relación con algún grupo criminal, y eso para la autoridad puede ser suficiente para, bueno, ya no investigamos, pues porque esta persona andaba en malos pasos, ¿no? En el caso de este periodista, pues lo que su esposa relata es que no encontraron su computadora, no encontraron el disco duro, su celular. Al parecer hay indicios de que es por la actividad periodística que él desarrollaba. Pero me parece que también en todo este proceso tenemos que analizar qué pasa con la autoridad en este país, que no investiga, que no busca a los culpables, que no encarcela. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las autoridades políticas que se coluden con el crimen organizado? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de esta presidenta municipal, ¿no? En Guerrero, ¿verdad? En Guerrero, precisamente, ¿no?, un lugar en el que pues, ahorita hay un caos. Dice el presidente López Obrador, lo vamos a revisar, lo vamos a investigar. Ya le dije se sienta a dialogar con un elemento del crimen organizado en Guerrero y hay fotografías, se difunden justo este encuentro y solamente van a revisar. Y no solamente eso, Trini. Después de ese encuentro, en precisamente este municipio aparecieron 7 cuerpos desmembrados con un mensaje precisamente de este narcotraficante que le decía a la presidenta municipal, a la gobernadora, ¿no? Fue la presidenta municipal. El diálogo fue con la presidenta, pero después el mensaje creo que se lo envía a la gobernadora, ¿no? Pero es algo que tendría que ser un escándalo y que tendría que obligar a varias renuncias, sí, ¿no? O sea, no puede ser que una autoridad política en este país se reúna con el crimen organizado. No hay ningún tipo ni de justificación ni de pacto que se pueda dar, pero imagínate, si el poder político y el poder de la delincuencia organizada se unen, pues ¿qué tipo de protección puede haber para cualquier ciudadano, ¿no? Creo que esto fue parte, ¿no?, de lo que Porfirio Muñoz Ledo, y voy a entrar a ese último tema,
porque casi vamos a despedir, criticó en sus últimos años de vida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue uno de sus principales críticos. Murió precisamente este político, Porfirio Muñoz Ledo, a los 89 años, como decía en un inicio, ¿no? Y veo comentarios, escucho comentarios, leo comentarios donde se le ha criticado por haber sido un político oportunista, que estuvo justo en los momentos de rompimiento de un esquema político para entrar a otro y luego entrar a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvo en el PRD, en el inicio del PRD, estuvo en el inicio de Morena y en Morena tampoco cuajó porque dicen, ¿no? No le dieron lo que políticamente él creía merecía. ¿Quién es Porfirio Muñoz Ledo? ¿Y qué deja a México? Yo creo que tacharlo de oportunista es reducir demasiado su carrera, ¿no? Era un hombre brillante, un hombre inteligente. La política consiste justamente en saber interpretar los tiempos y actuar en consecuencia. Es uno de los rasgos de los grandes políticos. No es el político que se espera que le llegue el tiempo para entonces actuar. Porfirio Muñoz Ledo siguió la transición democrática mexicana para bien y para mal desde 1968. En 1968, muy joven, trató de justificar, hizo malabares para públicamente justificar lo que había pasado con los estudiantes protestantes y la matanza del 68. Después se incorpora al echeverríismo y fue dirigente del PRI con Luis Echeverría, fue un año secretario de Educación, estuvo en la diplomacia mucho tiempo. Y cuando llega el momento decide, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, crear la corriente democrática del PRI, la que a final de cuentas terminará siendo el PRD, que motiva el gran salto de la transición democrática en 1988. Para llegar al punto en el que estamos ahora, hablando de la existencia de un órgano garante de las elecciones, que surge del impulso de Porfirio Muñoz Ledo, que fue de claroscuros, sin duda. Como todos los hombres y todas las mujeres. Como todos, no creo que haya nadie que solo sea perfecto, aunque sí los hay que solo son malos. Sí, a él le debemos reconocer muchas cosas. Creo que a la tumba se lleva la intención última que tuvo desde hace unos 20 años, modificar o tener una nueva constitución al país. Trató de impulsar el generar un congreso constituyente para cambiar la Carta Magna, que se venía quedando sobreparchada. Esa era su versión y teníamos que fundar un nuevo pacto social y no se consiguió. Iván, para despedir. Inclusive hasta quería fundar reubicar la capital del país y bueno, pensó en Guanajuato, ¿no? Él era guanajuatense. Él era guanajuatense. De hecho, dicen que no lo fue. Sin embargo, o sea, no tenía, por ejemplo, su domicilio ahí, etcétera, pero sí se candidateó justo. Sí, claro. ¿No? Pero porque él quiso. Y porque él hizo tanto ruido que lo logró, pero no tenía ni siquiera la dirección, ¿no? En Guanajuato. Así es, pero me parece, coincido con Augusto, que es un hombre que supo leer el tiempo político, supo cuándo unirse a Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, y supo también cuándo dejarlo. En el caso de López Obrador, me parece que se convirtió en una especie de conciencia nacional y él tuvo comentarios duros hacia el presidente. Dijo, bueno, el presidente se ha rodeado de delincuentes, se ha rodeado de narcotraficantes y eso se lo puede heredar al próximo presidente o presidenta de México, y es cuando rompe completamente con el obradorismo y se convierte en uno de los críticos más férreos del presidente al final de su vida. Me parece que en ese sentido es un personaje que se tiene que analizar, todo un personaje, pero él en buena medida marcó y construyó el sistema pluralista que tenemos en México y que hoy se encuentra en peligro. Pues así fue el fin de semana, sin duda muy rudo, ¿no? En temas de información, y por supuesto que les agradecemos a ustedes que a través de la señal de N+ Guadalajara nos haya acompañado en esta edición de Periodismo Plural, igual que Iván Arrazola. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Augusto Chacón. Sí, gracias a ti, buenas noches. Gracias, y que sea un excelente inicio de semana. Nos vemos y escuchamos en la próxima.